Saludos. El próximo año será llevado a referendo el nuevo Código de las Familias en Cuba, cuyo anteproyecto fue presentado en su versión 22 el pasado 15 de septiembre por el Ministerio de Justicia. Posteriormente, y a partir de las consultas especializadas, salieron mejoras al anteproyecto y fueron llevadas a la comisión redactora, que lo convirtió en la versión 23 del ya proyecto de Código de las Familias, que fue publicado el pasado 17 de noviembre. Sobre el Código de las Familias estaremos conversando en las puertas abiertas de la Academia con Ana María Álvarez Tavío Albo, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana y especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias por la invitación y encantada de compartir pues todas estas experiencias que nos han llevado a la conformación de lo que ya es proyecto de Código de la Familia. Me gustaría comenzar hablando entonces de las condiciones que hacen necesario en Cuba un nuevo Código de las Familias. Lo primero que hay que decir y resaltar es el enorme valor que tuvo en su momento el Código de las Familias vigente, que fue aprobado en el año 1975. Cumplió su misión, estableció los valores que defendía la sociedad socialista cubana en ese momento, potenció el papel de la mujer y la posición de la mujer dentro de la familia, pero le han pasado por encima 47 años. Y la familia es una de las instituciones que más impactada ha estado en los últimos años del siglo pasado y lo que corre del presente por muchísimos factores. En primer lugar, el desarrollo de las ciencias médicas ha impactado sobre las familias a través de la posibilidad del uso de una técnica de reproducción humana asistida, por ejemplo, o de determinar sin género de duda alguna a través de estas pruebas de ADN una paternidad o una maternidad. La tecnología también ha impactado en la forma y en la dinámica familiar. Entonces, todas esas transformaciones han provocado que la familia cubana no sea jamás la que fue en el año 1975. El Código de 1975 se basa esencialmente en la familia matrimonial, nuclear y heterosexual, y las realidades presentes en la realidad sociofamiliar cubana es completamente distinta. A todo lo que te he mencionado también hay que adicionar el impacto que ha tenido los tratados que Cuba ha ratificado en materia internacional, la Convención de los Derechos del Niño, que estamos celebrando ya muchísimos años de su ratificación, la Convención de las personas en situación de discapacidad, los derechos de las personas en situación de discapacidad, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer y muchos otros tratados que Cuba ha ratificado en materia de derechos humanos que impactan directamente a la familia. Impactan para que se analice la familia en plano de igualdad, para que no haya absolutamente ninguna discriminación en el ámbito familiar. Y entonces el sentido de este código es agrupar en esta norma jurídica protectora todas las formas familiares que existen hoy en Cuba. Es importante que se sepa que no se construyen modelos familiares, no se están inventando en un laboratorio un modelo familiar y dándole una protección desde el plano jurídico. Se está amparando la realidad, que es el papel que tiene el derecho. El derecho tiene que acompañar la realidad que está llamada a proteger. Y entonces no se están construyendo, no se están excluyendo derechos ya conquistados para establecer otros, no, se están sumando derechos en sectores, personas que históricamente los han visto limitados, han visto cercenados sus derechos en el espacio familiar, y eso es lo que está haciendo el Código, abrazar la enorme y rica diversidad familiar que existe en la Cuba de hoy. Si bien el ya proyecto es extenso,
Me gustaría que hablara un poco de aquellas novedades, aquellos principales derechos que se reconocen en este. Como ya te decía, el Código de la Familia vigente está superado y entonces hay multiplicidad de realidades que no están previstas en él. Vamos a empezarlo desde repasando mentalmente la estructura del código para dar las principales modificaciones. Por ejemplo, todas las relaciones de parentesco se transforman. Las relaciones de parentesco es el concepto general. Todas las personas unidas en mayor o menor distancia, vistas en una relación dual, tienen una relación de parentesco generalmente que tiene su origen en la consanguinidad. Y esa, bueno, lo que el Código de las Familias hace es organizar mucho mejor que lo tiene el Código vigente todo el régimen de acciones de filiación, todo el régimen jurídico de determinación, de imputación, de impugnación de la filiación consanguínea. Junto a la filiación consanguínea de la que deriva el parentesco consanguíneo, está la filiación adoptiva, que en Cuba, como tiene plenos efectos, se asimila a la consanguínea, solo tiene su distinción en la manera de determinarse. Aquí es un acto jurídico judicial que determina que dos personas o una persona se convierten en virtud de los requisitos, es decir, en cumplimiento de los requisitos que se establezca, en madre o padre adoptivo. Pero esta también nos acompaña desde el derecho romano, pero este código de la filiación adoptiva deriva también el parentesco adoptivo. Lo que hace es tratar de eliminar las trabas que existen hoy en Cuba en materia de adopción. Todo el mundo opina sobre la adopción, todo el mundo hace catarsis por una u otra razón en materia de adopción, pero no nos detenemos a pensar por qué en Cuba los niveles de adopción son tan bajos. En 5 años, según las estadísticas judiciales, de 300 y tantos procedimientos que llegaron a los tribunales, no vamos a hablar de los que no llegaron, que se quedaron en el camino, solo se aprobaron 23 en 5 años. Eso es una cifra increíble, eso hay que ver, eso está dando algo está pasando en materia de adopción que no avanza. Entonces el código trata de desbrozar, de despejar todas estas barreras. Y eso es una transformación importante también. Pero se integran 2 nuevas fuentes de parentesco que vienen también de la mano de la filiación. La filiación es la primera fuente del parentesco. La filiación es la relación entre las madres y los padres y sus hijos, esa relación en primer grado, que nos llega de la mano del uso de las técnicas de reproducción humana asistida. En Cuba existe un programa de atención a la pareja infértil. Ya desde su denominación tenemos un problema. Se tiene que tratar de una pareja, sabemos que tiene que ser heterosexual y solo por motivos de infertilidad. Entonces se está abriendo la posibilidad al uso de una técnica de reproducción humana asistida, de las tantísimas que hoy en el mundo, y de acuerdo obviamente también a las circunstancias objetivas que tenemos que atravesar, en contacto directo con el Ministerio de Salud Pública para que una cosa vaya en armonía con la otra, pero el código solo se limita a determinar la filiación que nace por el uso de una técnica. Filiación que puede derivar en el rompimiento de esa concepción binaria que tenemos del derecho. Todo tiene que ser 2. La pareja, 2 hijitos, una mamá y un papá, 2. El uso de una técnica de reproducción humana asistida puede dar lugar a la multiparentalidad, a la presencia de más de 2 vínculos filiatorios. Por ejemplo, si una pareja de hombres decide tener su descendencia a través de la figura de la gestación solidaria, que es uno de los grandes avances que tiene el Código de la Familia, y vamos a hablar un poquito más después de ella, y esa mujer gestante desea involucrarse en ese proyecto parental, ¿por qué impedirlo? ¿No es mejor sumar que eliminar?
y ahí pudiera entonces tener 2 filiaciones paternas y una filiación materna, un niño. Retomando lo de la gestación solidaria, es muy importante el uso que hace el texto normativo del lenguaje. Tiene que ser un lenguaje preciso, que pasa por la transmisión de la idea de que se trata de una gestación altruista, ajena a la mercantilización del cuerpo humano, ajena a convertir al concebido como un objeto de negociación. Es solidaria en el espacio familiar. Una hermana que no puede tener sus propios hijos puede acudir a su hermana, a su prima, a su madre, a cualquier miembro de la familia, y por reclamo de las redes que agrupa el Centro Nacional de Educación Sexual, que lo habíamos puesto como una situación excepcional, también ante una persona afectivamente cercana. ¿Por qué? Porque estas personas han sido históricamente discriminadas por su orientación sexual y por su identidad de género, y es en el espacio familiar donde primero encuentran el rechazo. Entonces, decirles que solo pueden acudir a esta variante en el seno familiar las pone en situación de desventaja. Entonces, se han establecido los requisitos para blindar la brecha, la posible brecha de mercantilización, de remuneración, de dineros y de negocios alrededor de esta situación. Entonces, la cuarta fuente del parentesco que nace en una filiación nos viene también del reconocimiento de la socioafectividad. El Código de las Familias, si hay que ponerle un eslogan para calificarlo, hay que decir que es el Código de los afectos, para bien y para mal. Pero los afectos para bien, que deberían acompañar tanto a la filiación consanguínea como a la adoptiva, sobre todo la filiación adoptiva es afectiva por excelencia, como a la filiación que llega por técnicas de reproducción humana asistida, pero también en sí misma adquiere identidad propia y puede reconocerse una filiación por el transcurso del tiempo y durante ese tiempo demostrada el vínculo afectivo sólido, notorio, público, incuestionable que une a 2 personas sin que necesariamente tengan vínculos de parentesco. Así que fíjate, tenemos ahora 4 fuentes de filiación que derivan en 4 fuentes del parentesco que eran impensables en el año 1975. Una de las instituciones más transformadoras en el proyecto es la de la filiación. Siguiendo el orden lógico del código, llegamos al matrimonio. El matrimonio es una institución que también se ha transformado. El matrimonio originario, que era entre un hombre y una mujer, no permitía la disolución, ni permitía que se unieran en matrimonio personas de raza distinta, ni permitía de posición económica distinta. Y eso fue cambiando con el tiempo. No podemos seguir anclados en la idea de que solo puede ser la idea preconcebida que tenemos nosotros de qué significa el matrimonio. Pero si a eso le unimos el principio de igualdad y de no discriminación, que todos aprobamos en el año 2019 y que hay que aplicar en todos los sentidos, no se puede ser igual para unas cosas y no tan igual para otras. Si el principio de igualdad nos coloca en el mismo plano, yo tengo el mismo derecho a casarme como el que tiene cualquier otro, sin mirar más otra circunstancia que mi derecho a contraer matrimonio. Entonces esos esquemas hay que romperlos. Y todavía es más importante romper un mito que se estableció también a raíz de la Constitución, de la fase de consulta popular en la Constitución, de que el pueblo cubano estaba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no es cierto. El asunto es que se diseñó la consulta de manera tal que las personas solo expresaran con lo que no estaban de acuerdo, lo que querían cambiar, qué modificación
y no se tomó el criterio de los que sí estaban de acuerdo. Entonces pareciera que de lo que, bueno, prácticamente casi de lo único que se habló fue de eso, pero las personas que hablaron de eso solo se recogió las opiniones sobre el artículo 68 del anteproyecto constitucional, pero que no todas fueron para mostrar su rechazo. Hubo muchas personas que se metieron con el artículo 68 para decir que por qué 2 personas y no 3 y 4. Hubo quien dijo, ¿y por qué el matrimonio tiene que ser entre 2 personas? ¿Por qué no entre 3, entre 4? Arriba, el poliamor aquí en Cuba. Y muchos otros aspectos que no tenían que ver necesariamente con la situación de la orientación sexual de sus integrantes. Yo creo que lo fundamental es que no podemos ser incoherentes, y si aprobamos una constitución que deja establecido el valor de la dignidad y los principios de igualdad y no discriminación, no podemos ahora echarnos atrás para decir, no, pero espérate, yo cuando dije igualdad no dije igualdad para todo, yo dije igualdad para lo que a mí me conviene según mis convicciones. Eso no puede ser. Por eso yo creo que centrar el debate en ese punto, en ese solo punto, es ver el tronco del árbol aquí metido entre nuestros ojos y no ver el todo. El código es mucho más que eso. Esto no es el código del matrimonio, el código es muchísimo más que eso. Pero además, la Constitución es norma de aplicación directa. Yo no sé por qué no han ido 2 personas del mismo sexo a casarse. Yo creo que con la Constitución ya pueden hacerlo y no tienen que esperar por el Código de la Familia. Lo digo de corazón. Siguiendo el orden de, bueno, en materia del matrimonio lo que se hace es ampliar la posibilidad de pactar la vida económica del matrimonio. En Cuba solo es posible la comunidad matrimonial de bienes, pero ahora se abren las puertas al pacto entre los cónyuges. Puedes pactar o una separación o un régimen mixto que beba de uno o de otro, de la comunidad o la separación. Las reglas de adjudicación, de liquidación son mucho más exhaustivas. La adjudicación preferencial de determinados bienes es muy importante. La posibilidad de establecer el derecho de habitación para el cónyuge que no pueda irse a otro lugar es muy importante. Y también es importante que no se vea esto como una limitación a la sacrosanta propiedad. Yo sé que en Cuba estuvimos muchos años con muchas limitaciones al derecho de propiedad, pero si yo formo una familia, si yo creo un proyecto de vida, como después que me separé y tuve hijos con esa persona, la voy a lanzar a la calle. No, yo creo que hay cosas elementales de solidaridad y de responsabilidad que hay que asumir, y esos son los cambios fundamentales en materia del matrimonio. Y muy vinculado al matrimonio, pero muy diferenciado también, está el reconocimiento de las uniones de hecho afectivas. Fíjense que todo lo que he mencionado ha estado acompañado de uno de los artículos que en la Constitución protegen a las familias. Cada elemento, si van a los artículos del 81 al 89, van a ver su correlativo. Este artículo 81, el derecho a fundar una familia, tiene su reflejo en la posibilidad de casarse, de no casarse, de acudir a una técnica de reproducción. Es ese el reflejo. El 82 reconoce tanto al matrimonio como la unión de hecho como formas válidas de organizar la vida en pareja y de crear y de formar una familia. Y se distingue la unión de hecho afectiva con total autonomía. Bueno, no total, porque es vida en pareja, tienen que tener sus similitudes, pero tienen sus distinciones, porque hasta ahora las personas que se unían solo podían obtener un reconocimiento como matrimonio después que se separaban o moría uno de ellos o los dos. Es decir, que si no lo llevaba al matrimonio, no producía efectos. ¿Por qué si mi decisión no fue casarme? Mi decisión fue unirme. Y eso que hace que el matrimonio siga siendo la forma de organizar la familia de primer orden, y no es el caso. Eso es una decisión personal de cada quien. Ahora, la unión de hecho tiene entidad propia y tiene sus propios efectos, así que la hacen diferente del matrimonio, pero que también la asimilan un poco al matrimonio,
repito, porque es una opción de vida en pareja que tiene que tener también sus puntos en común. Siguiendo el orden del código, se dedica un artículo, un título a otras instituciones de guarda y protección. Y estamos hablando aquí de la obligación legal de alimentos, que es el efecto fundamental del parentesco, la tutela que se reserva solo a las personas menores de edad, los derechos a los cuidadores familiares, que yo creo que es importantísimo, la guarda de hecho, que es algo que sucede en la realidad familiar cubana al margen del derecho, los acogimientos familiares con sus especificidades, tanto en el ámbito de la misma familia para menores de edad o personas en situación de discapacidad, como el acogimiento institucional de menores de edad, que casi siempre funcionan como pasos en una futura adopción. Muchísimas instituciones. Un título entero dedicado a la protección expresa de los adultos mayores en el ámbito familiar y de las personas en situación de discapacidad en el ámbito familiar. Es importante, fíjense que siempre digo el ámbito familiar, porque el Código de las Familias solo puede dedicarse a la protección de las familias en ese espacio. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas, pero como personas, no como personas en una posición determinada en el espacio familiar, sino como personas que le atañen al Código Civil. Los derechos de identidad, de intimidad, de imagen, el derecho a la propia voz, todo eso son cuestiones que tiene que desarrollar el Código Civil. Hay otras situaciones que le competen a otras normativas. Las situaciones procesales para resolver los conflictos son del Código de Proceso. Las situaciones de protección a la maternidad desde el ámbito de las prestaciones es cuestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y si no lo podemos resolver todas las cuestiones sobre la eutanasia, por ejemplo, los adultos mayores nos decían por qué no incluir en el Código de la Familia la regulación sobre la eutanasia. Eso es un derecho de la persona que tiene que regularse en el Código Civil cuando le llegue su momento. Entonces hay una protección expresa a estas personas en el ámbito familiar. Hay una protección expresa a la abuelidad en el ámbito familiar. Los abuelos han desempeñado un papel vital en la vida de todos nosotros y no podemos seguirlo viendo, socialmente muy reconocido, pero jurídicamente no tienen absolutamente ningún derecho. No pueden pedir comunicación con sus nietos, dependen de la buena voluntad de las madres y los padres, entonces no es posible mantener a los abuelos en el limbo jurídico. Entonces, muchos abuelos son también personas mayores, adultos mayores, y esa es la protección que viene totalmente transversalizada en el Código. Finalmente, se dedica un espacio a una institución muy importante que es una variante para solucionar los conflictos fuera del ámbito judicial. La familia no debería llegar nunca al espacio de los tribunales porque las contiendas en los tribunales dejan demasiadas huellas, demasiadas marcas, casi siempre dolorosas. Entonces hay que idear mecanismos alternos de solución de estos conflictos como la mediación, que ya se incluye expresamente en el Código, o la conciliación, que también se adicionó como resultado de las consultas especializadas. Y finalmente, por el proceso de transnacionalización de la familia cubana, por el impacto que tiene la migración en la familia cubana, hay un título dedicado a esas normas de derecho internacional privado aplicables a las relaciones donde hay un cubano residente en el extranjero o un extranjero vinculado a esa relación jurídico-familiar, cómo solucionar los conflictos cuando nos lleguen. El Código introduce la figura del defensor judicial, que hay que construirla, porque es una figura que creemos es muy importante para la defensa de los derechos de determinadas personas en situación de vulnerabilidad, pero hay que construirla. ¿Qué papel va a jugar ese defensor? ¿Hasta dónde van a llegar sus funciones? ¿Cómo va a ser su intervención en los distintos espacios conflictuales? Y es algo que corresponde al Ministerio de Justicia porque va a ser una estructura inserta
en el Ministerio de Justicia para construir esta figura que esperamos sea, además de utilidad, para otras muchas materias. Yo estoy defendiendo al defensor familiar, pero puede ser un defensor en el ámbito laboral o puede ser un defensor ya fuera del espacio familiar, en lo penal, que no tiene que ser necesariamente un abogado de los bufetes colectivos. Eso dicho muy a grosso modo, muy general, y probablemente algo se me ha quedado porque es mucho más de lo que te estoy compartiendo, es el contenido y las novedades de este proyecto de Código de las Familias. Uno de los temas relevantes y que llama la atención de muchas personas en este proyecto es el relativo a la violencia intrafamiliar y a la violencia de género dentro del ámbito familiar. Entonces, ¿qué acciones se establecen en el código para estos casos? Esta es una de los grandes éxitos del anteproyecto, ya proyecto de Código de la Familia, dedicar un título a la violencia. Y gracias a estas consultas especializadas se completó mucho más esta noción con la inclusión de la discriminación. Y el título ahora es de la discriminación y la violencia en el espacio familiar. Porque si bien la violencia es una de las manifestaciones más extremas de la discriminación, se nos quedaba un poco cojo la protección de otras circunstancias que no vinieran de la mano de la violencia, pero sí de la discriminación. En el título segundo del proyecto se define, en la medida de lo posible, las definiciones en derecho no son muy útiles porque no todas se adaptan a las circunstancias concretas, se dan pautas generales para distinguir de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia intrafamiliar y violencia de género dentro del espacio familiar. Define las manifestaciones más visibles de la violencia, sienta las pautas generales de responsabilidad, pero lo que yo creo que es meritorio y positivo en el código es que no se queda solo en el título segundo, esa declaración de la presencia de violencia en los entornos familiares, sino que en cada una de las instituciones hay una consecuencia palpable, explícita de violencia y sus resultados. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones entre madres y padres con sus hijos, se ha concebido como una causal expresa de privación de la responsabilidad parental los hechos de violencia, no contra la figura del hijo necesariamente, es decir, la violencia directa, no solo la violencia directa contra el hijo o la hija, sino también la violencia que se ejerce en el espacio intrafamiliar, especialmente contra la pareja, la otra madre o el padre de esa persona menor de edad. Porque eso es un niño o una niña que están creciendo en ese espacio que probablemente lo que haga en su vida futura sea reproducir esos comportamientos. Y no se puede permitir que ningún niño crezca en esos espacios cargados de violencia. Eso va a ser una consecuencia palpable. Tampoco se va a permitir que quede con la guarda y cuidado de un hijo una madre o un padre violento. No es posible. Ese mito, porque estamos llenos de mitos, de que un buen padre, es decir, de que un marido violento, abusador, puede ser un buen padre, eso no es cierto. No puede serse, no puede ser una persona buen padre o madre si muele a palo a su pareja o a la madre o el padre de ese niño que tienen en común. No es posible, ese mito hay que romperlo. Yo no puedo dar la imagen de ser un excelente padre y de las puertas para adentro de mi hogar abusar de las personas que me acompañan en el espacio familiar. Entonces no es posible, no solo se va a privar de la responsabilidad o suspender, depende de la gravedad
de los hechos, sino que no se va a poder tener la guardia y cuidado. Los regímenes de comunicación tendrán que limitarse si hay presencia de violencia. Fíjense todas las consecuencias efectivas en lo que tiene que ver con la responsabilidad parental. En el ámbito de los matrimonios, de las uniones de hecho afectivas, si el matrimonio está bajo un régimen de comunidad matrimonial de bienes y se determina la presencia de hechos de violencia, esa persona no tiene participación en la liquidación de esa masa común, se queda sin participación. Y lo mismo si tienen concebido ese régimen, puede durante el matrimonio disponerse judicialmente de la separación de esos bienes para que, por lo menos desde el punto de vista patrimonial, no siga esa relación de dependencia. Eso es otra consecuencia efectiva. Y lo propio ocurre en las uniones de hecho afectivas, que aunque hay un espacio mayor a la autonomía de la voluntad y pactamos que cada quien se queda con lo que es propio, no hay comunidad si no la pactamos, pues también hay un principio base, hay un piso que no se puede violentar aun cuando haya más autonomía de la voluntad, que son los deberes de solidaridad, de responsabilidad y de no violencia. Así que eso también tendrá sus consecuencias. Y en el plano sucesorio también va a tener sus consecuencias. Va a ser una causa de indignidad para suceder la presencia de hechos de violencia. Hay muchísimas otras manifestaciones. La violencia, es decir, el rechazo explícito de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, con estas personas en situación de discapacidad. Y como ves, las cuestiones de género presentes también, sobre todo en el espacio del matrimonio. Es muy importante. Y yo creo que es muy tranquilizador saber que ahora la violencia va a tener consecuencias y la discriminación va a tener consecuencias palpables, tocables. Ahora todo era en el plano de la repulsa moral o de qué mal me parece o pobrecita, imagínate. Ya no, eso ya va a tener una respuesta efectiva desde el derecho. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Y a ustedes los esperamos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.